En el año 1955, este muñeco tenía 15 años apenas, imagínense. Mi papá participó en un conflicto armado. Vino una gente de Nicaragua que quisieron invadir Costa Rica y él participó en eso. Y estuvo en una batalla que se llamaba Santa Rosa. La pregunta era, ¿qué se siente estar uno en una batalla cuando sabe que las balas van y vienen y que usted puede ser la próxima víctima de esas balas? Y él dice, hay un sentir interior de que no importa si mueres, porque sabes que estás luchando por una causa justa. Y hace unos días encontré un señor que se llama Arnoldo Marín, lo encontré ahí en Facebook, y me dice, yo estoy muy agradecido con su papá, quiero verlo. Le digo, no, mi papá hace más de 20 años falleció. Me dice, bueno, yo quiero que usted sepa, dice, que yo fui herido en la batalla de Santa Rosa y quedé tirado por allá en un campo, dice, donde nadie me estaba asistiendo. Y su papá salió desde el campamento general, me buscó, me recogió y me trajo. Dice, él me salvó la vida. Eso me llenó mucho de alegría, de gozo, de saber que en un país donde no hay soldados, donde no hay ejército, hay gente que puede asumir la actitud de un soldado. Nosotros estamos hablando acá de que estamos en guerra. Y no es precisamente una guerra contra los hermanos ni contra los no cristianos. No es una guerra contra nadie en particular en el mundo, excepto una guerra contra Satanás y sus demonios. Voy a leer en la Biblia Efesios capítulo 6, versos del 10 al 13. Y posiblemente han puesto allí el dibujo de una batalla de los romanos. Después vamos a hablar un poquito de la armadura que usan estos soldados romanos, que es la misma que Pablo describe en Efesios 6 también. Pero por lo pronto déjenme hablar hoy acerca de qué es un soldado o cómo es la vida de un soldado. Dice Pablo, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. La semana pasada aprendimos que nos guste o no, los cristianos estamos en guerra abierta en contra de Satanás y sus huestes de maldad. Aprendimos también la semana pasada que esta guerra no es individual. Tú no estás en guerra, nosotros estamos en guerra. ¿Ve la diferencia? No peleas tú solito, peleamos todos juntos. Así que, aunque hay muchos soldados en la batalla cristiana que no quieren enlistarse en el ejército del Señor, el hecho es que aunque tú no quieras pelear, eso no significa que estás exento en la guerra, porque tarde o temprano tendrás una batalla en tu vida. Y eso si no, muchas, todos los días. Aprendimos que el diablo sabe muy bien que él no puede derrotar a Dios ni puede derribar la iglesia. En eso estamos seguros. La iglesia está segura en las manos del Señor. Dios está súper seguro porque es Dios. Pero el diablo sí sabe que puede anular
el poder, el testimonio y la efectividad de la iglesia. Son tres cosas que Él puede anular: poder, testimonio y efectividad. ¿Cómo lo hace? Él esteriliza a los individuos. Un individuo estéril es uno que no puede tener hijos. Él esteriliza a los individuos de la iglesia, esteriliza los matrimonios de la iglesia, esteriliza las familias enteras de la iglesia, esteriliza los ministerios de la iglesia y finalmente esteriliza congregaciones enteras. ¿Para qué? Para que no hagan lo que Jesús dijo, para que vayamos y llevemos fruto. Llevar fruto es ver vidas nuevas convertidas a Jesucristo. Aprendimos que en nuestros días, en la época en que estamos viviendo hoy, Satanás ha implantado lo que se llama la cultura de la muerte, asesinando niños no nacidos por medio del aborto, eliminando ancianos y enfermos por medio de la eutanasia. Ya hay países en Europa donde es legal que si un viejito está enfermo y te estorba, que se muera. Imagínate. Abuelita, a la que tanto queremos, a la que tanto amamos, de pronto se nos enfermó, no podemos hacer nada por ella porque su enfermedad es prácticamente terminal y autorizamos al médico para que le quite la vida. Terrible. Aprendimos que el diablo ha entronizado en el mundo, en muchas partes del mundo, la cultura gay, al punto de que hay orgullo de ser gay. Que se obliga a las escuelas a incluir en sus programas la aceptación de ese estilo de vida. Que se abren los baños de las escuelas para que los llamados transgénero entren al baño de su preferencia. ¿Te imaginas tú, tu hijita de 10 años en el baño y entra un tipo cualquiera ahí que no sabes qué es lo que es, a hacer lo suyo delante de tu hija? Es terrible. Entonces, aprendimos otra cosa. Satanás ha entronizado en nuestros días el envalentonamiento, por decirlo así, del pueblo musulmán a través del grupo llamado ISIS, con el fin directo, específico de destruir el cristianismo y la cultura occidental. Vea si son radicales, que su próximo objetivo es destruir las pirámides de Egipto, porque según ellos fueron construidas por infieles y nada tienen que ver con el mundo musulmán. Es decir, que si llegaran aquí con nosotros, cualquier cosa que sea occidental y que para nosotros tiene valor, será destruida. Pero principalmente nosotros seremos destruidos. Así que hoy empiezo con esta pregunta. ¿Quién es y cómo debe ser un soldado cristiano? Tú eres un soldado cristiano. ¿Quién eres tú como cristiano y cómo debes ser tú como soldado? A un soldado cristiano, según la Escritura, se le exige mucho más de lo que se le demanda a un soldado común en el mundo. Nosotros decimos, los ejércitos del mundo están muy bien entrenados, tienen demandas tremendas, pero nunca son tan grandes como las que tú tienes. Dios te demanda muchísimo. Claro, Dios no te manda a la guerra solo. Primero que todo, vas en compañía del ejército que es la iglesia, y en segundo lugar, vas bajo el poder, la dirección, la guía y la gracia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un hijo espiritual de Pablo y era un pastor muy joven también. Y le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Esta es una palabra muy fuerte. Un oficial cristiano tiene que entender que la vida cristiana no es un picnic. La vida cristiana no son unas vacaciones. La vida cristiana no es un espectáculo
ni un show de entretenimiento. La vida cristiana es una vida de dolor y de sufrimiento. Es una vida de persecución, es una vida donde somos odiados terriblemente por Satanás, por el mundo y por la gente que odia a Jesucristo. Ahora, hay que entender esto. La iglesia o la vida cristiana no es un club religioso. Si yo no vengo aquí a un club a tener un tiempo bonito con mis hermanos, compartir con ellos, nos abrazamos, nos besamos, nos queremos mucho y nos vamos para casa. Eso es parte de la experiencia cristiana, pero no es la experiencia cristiana. La vida cristiana tampoco es un tiempo donde le damos culto a Dios para entretener o hacer espectáculo para la gente. No se trata de que usted salga de acá diciendo, qué lindo el culto, me gustó mucho el culto, porque en primer lugar el culto no es para usted, el culto es para Dios. Y el culto lo hace usted, lo da usted hacia el Señor. Así que tenemos que entender, la vida cristiana es un asunto de 1 minuto a la vez, de 60 segundos a la vez, de 60 minutos a la vez, de 1 semana a la vez, de 52 semanas al año, de una vida entera dedicada al Señor. Aquí no hay tiempos, no hay gaps, como dicen en inglés, no hay espacios donde yo dejo de ser cristiano. El cristiano no deja nunca de ser cristiano, siempre somos cristianos. Ahora, la vida cristiana que usted y yo tenemos que vivir es más exigente que la vida de un buen soldado común. Por ejemplo, todo esto que voy a decirle lo saqué de la Biblia, pero no estoy poniendo citas bíblicas porque si no haría esto demasiado largo. Un buen soldado de Jesucristo tiene estas características. Primero, se enlista voluntariamente cuando oye el llamado de su comandante en jefe Jesús. Jesús te llama, pero tú respondes. Tú respondes. Segundo, un buen soldado de Jesucristo obedece ciegamente con disciplina militar. Ya eso es fuerte decirlo. Un buen soldado de Jesucristo sirve aún hasta la muerte si fuera necesario para agradar a su comandante en jefe Jesucristo. En medio de la batalla, un buen soldado de Jesucristo no se desespera, usa control propio para mantener entereza de carácter y de valor. Un buen soldado de Jesucristo se mantiene firme antes, durante y después de la batalla. Un buen soldado de Jesucristo soporta con valor y gozo el sufrimiento. Y vea lo que estoy diciendo, valor y gozo. Y la Biblia lo dice, tengan por sumo gozo, por suma alegría cuando tienen que sufrir por causa del Señor. Un buen soldado de Jesucristo muestra valentía y pelea siempre la buena batalla. Un buen soldado de Jesucristo nunca se echa atrás, nunca se rinde, no es un cobarde. Un buen soldado de Jesucristo se mantiene puro en sus acciones para parecerse a su comandante en jefe, es decir, para parecerse a Jesús. Un buen soldado de Jesucristo siempre está atento a oír las órdenes que se le dan. Un buen soldado de Jesucristo se mantiene alerta para no ser sorprendido por el enemigo. Un buen soldado de Jesucristo es fiel a su Señor y fiel a sus compañeros de batalla. Y un buen soldado de Jesucristo siempre, siempre, siempre está listo para dar la vida por la causa de Cristo. Yo le pregunto, oyendo esto, ¿es usted un buen soldado de Jesucristo? Es más, ¿es usted un soldado? ¿Se da cuenta? Estamos hablando de términos muy, muy fuertes para nosotros.
Además de tener una guerra permanente en contra del diablo como la tenemos, el soldado cristiano reconoce que hay otros enemigos camuflados por el mismo diablo. Ya lo dije el domingo pasado, el diablo nunca se te va a presentar vestido de rojo, con patas de cabra, con cuernos, con una barbita aquí larga, con una risa malévola. Él nunca se va a presentar así. La Biblia dice que él se transforma, se disfraza como un ángel de luz. Pero él tiene gente y tiene espíritus demoníacos que él puede camuflar, y aún tiene estilos de vida en el mundo que él puede hacer aparentar que son muy bonitos, que son muy lindos y que nosotros podemos vivir en medio de ellos sin contaminarnos. Le voy a decir algunos de estos enemigos camuflados. El mundo es uno de ellos. Cuando decimos el mundo no nos referimos al planeta Tierra. Esa es una parte del mundo. Cuando decimos el mundo no estamos hablando de personas tampoco, esa es una parte del mundo. Pero el mundo, dijimos la semana pasada, es un sistema de cosas muy bien organizadas, muy bellamente organizadas, sumamente atractivas que el diablo tiene en la tierra. Y si usted ha participado en las cosas del mundo, sabe de qué le estoy hablando. El mundo que Satanás nos ofrece es muy atractivo, no es feo, no es nada feo. Si Las Vegas fuera fea, yo no iría. ¿No es cierto? Ir a Las Vegas es un lugar bellísimo, es especial. Pero allí, muy bien camuflado, está un estilo de vida de Satanás. Dice la Escritura: el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Quién no tiene eso? ¿Cuál de nosotros puede decir, oh no, yo no tengo ese problema? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Por qué nos venden cosas en internet? Porque nos mandan catálogos con fotografías, ventas especiales, descuentos y demás, y nos hacen creer, si usted no tiene este producto, usted está mal. Y caemos en la trampa y compramos. Y finalmente dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Satanás es bueno para hacernos sentir orgullosos. Esta mañana yo le dije a Marta, buenos días, Pequitas. Cuéntale al mundo que anoche dormiste con un doctor. Es el orgullo, ¿se dan cuenta? Es la soberbia actuando, ¿verdad? Como si nunca hubiera dormido conmigo. Esa es la soberbia, ese es el orgullo. Dice la Escritura, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Tenemos que escoger, o Dios o el mundo. Pero no podemos vivir con un pie en el mundo y otro pie en Dios. No hay esa opción. El segundo enemigo camuflado que Satanás nos pone por frente es la carne. La carne es nuestra vieja naturaleza vendida al pecado que se niega a aceptar que Cristo ya la redimió. Yo sé, Cristo me salvó. Yo fui justificado. Yo voy a ir al cielo. Yo soy salvo. Yo no sé todo eso. Pero mi carne dice, no. Hay cosas más bonitas que esas. Sigue viviendo con lo otro. Vuelve al pasado. Regocíjate en tu pasado. Dice la Escritura en Gálatas 5 del 17 al 18. La naturaleza pecaminosa es la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere hacer el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos
que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Es decir, hay una guerra dentro de nosotros. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Recuerden, usted lo ha dicho muchas veces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Lo tomo o no lo tomo? Vivimos en esa lucha, ¿no? En el mundo los caricaturistas lo dibujan con un angelito en un hombro y un diablito en el otro. Y los dos te están hablando al oído. Y de nosotros depende a cuál de los dos le hacemos caso. ¿No es cierto? Esa es la carne y el espíritu. Dice Pablo, estas dos fuerzas luchan entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque tenemos el estorbo de la carne. Pero cuando el Espíritu los guía, es decir, cuando oímos la voz de Dios, ya no estamos obligados a cumplir los deseos de la carne. Es una decisión personal. Lo he dicho muchas veces, nadie puede decir, ay, mira que el diablo me agarró. El diablo no te agarró, tú te dejaste agarrar, que es diferente. Tú le diste opción, no deis lugar al diablo, dice la Escritura. Así que tu carne y tu espíritu están en guerra. Un tercer enemigo camuflado, los falsos ministros. Sí, que se llaman pastores o maestros o como sea, pero que son falsos. Son gente mala, son gente engañadora. Y Pablo los describe de esta manera. Hablándole a Timoteo. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Así que no espere tiempos fáciles, tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Dígame, ¿no es esta la sociedad americana? Una sociedad egoísta, autosuficiente. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Ahora véanlo en mayúscula. Aléjate de esa clase de individuos. Ay, pero es que son mis amigos. Hemos sido amigos toda la vida. Dios dice, a mí no me importa, aléjate de esa clase de individuos. Si no te pueden oír, si no los puedes ganar para Cristo, si tu testimonio no alcanza a impactarlos, no te acerques con ellos. Aléjate. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque todos conocemos gente así. Dice, son de los que se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, porque no lo son, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de los tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Así que abramos los ojos. Nosotros nunca sabemos cuándo aún en nuestra iglesia puede introducirse un o una falsa maestro, cualquiera de los dos. Nosotros como cristianos no estamos exentos de ser engañados por estas personas.
Oh, no, a mí no me van a engañar, yo los voy a percibir inmediatamente. Es que son tan astutos y lo hacen tan bonito y tan agradable y caen tan bien que cuando usted se da cuenta, cayó de rodillas a los pies de ellos. Hay que cuidarse. Uno de los grandes ejemplos de estos falsos maestros en la iglesia de nuestros días son los exponentes de lo que se llama hoy día teología de la prosperidad. Es una manera de pensar muy linda. Ellos dicen, las bendiciones de Dios siempre se miden con acumulación de riquezas. Y lo dicen, yo tengo un avión privado y lo tengo porque tuve fe y porque he creído y porque Dios me bendijo. Tú no tienes porque Dios no te bendice. Te meten en un complejo de culpa mientras ellos se sienten que son lo más grande que hay. Ellos hacen cantidad de promesas falsas. Usted las ha oído. Si ve estos canales de televisión que tienen todo esto, dice, siembre $5,000 y Dios hará que usted coseche 50,000. Caramba, si ese negocio es verdad, yo siembro los 5,000, pido prestado y lo siembro. Pero es una mentira. La señal, dicen ellos, de que Dios te bendice es el dinero que recibes. Eso es falso. Dios solamente sana cuando el dinero cae en el saco de la ofrenda. Imagínate. Tenemos a nuestra hermana Rosy en estos días convaleciendo de una operación muy delicada, muy delicada. Y que lleguemos y le digamos a Rafael, ¿quieres ver a Rosy sanada? Sí, claro, hermano. Ok. Pon una buena ofrenda este domingo en el saco de ofrenda y yo te garantizo que Dios sana a Rosy. Mentira satánica. Otra señora dice, el dinero habla al oído. Y ustedes lo han visto, toma un billete y se lo pone aquí cerquita de la oreja para oír el dinero hablándole. Otros dicen, la vida está en el dinero. La Biblia dice, Cristo es la vida, no el dinero. Pudiera seguir dándote cantidad de ejemplos. Pero también otro enemigo camuflado son los maestros falsos. Y muy interesante lo que te voy a leer porque es todo en el libro de Judas. Dice así Judas, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, primera característica, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. No es pecado. No se preocupen, no es malo. Es que hoy es así. Hoy los jóvenes son así, los muchachos son así. Las niñas se acuestan con quien quieren y los muchachos se acuestan con quien quieren. Entonces los padres hasta le toleran a los hijos esa conducta. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. De la misma manera, estos individuos que pretenden autoridad, ¿verdad? Pretenden, dice, autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, la cena del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad.
Estos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y que adulan a otros para conseguir lo que quieren. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. ¿Sabe quién escribió esto? Judas, el hermano del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Avívense. Avívense, abran sus ojos, vean el enemigo, porque el enemigo no va a pelear con nosotros allá afuera. Pelea con nosotros aquí adentro y aquí adentro. Ahí está el campo de batalla. Muchos de estos falsos maestros que describe aquí la Escritura han formado un movimiento actual que se llama Nuevo Movimiento Apostólico y Profético. Existe ese movimiento. Ellos dicen que no es necesario oír la Biblia. Y perdóneme que se lo digo tan directo, algunos de ustedes creen eso. Porque si usted creyera que es necesario oír a Dios cuando nos habla a través de la Biblia, usted estaría leyendo la Biblia todos los días. Si usted no lee la Biblia, usted está diciendo, yo no tengo que oír a Dios, no me hace falta oír a Dios. Oigo un buen sermón en aquella radio, otro sermón en aquella radio, de vez en cuando uno en televisión. En otras palabras, los hombres me hablan en el lugar de Dios. Aquí lo está diciendo. Ellos dicen, no es necesario oír la Biblia, dicen esta gente. ¿Por qué? Porque Dios, como profeta que soy, me habla al oído y entonces yo le hablo a la gente. Es el famoso Dios me dijo, que es orgullo y soberbia en su máxima expresión. Todos ellos son profetas lisonjeros. ¿Qué quiere decir eso? Le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Lo que la gente quiere oír. Mientras que los falsos apóstoles ejercen autoridad directa y férrea sobre la vida de las personas. Venden pastorados, venden apostolados, venden títulos académicos, venden dones para hacer milagros y los sujetan a ellos bajo lo que llaman la cobertura apostólica, para sacarles partes de las ofrendas que reciben. Un pastor me pregunta en Costa Rica, hermano, ¿y usted bajo la cobertura de quién está? Bajo la de Jesucristo. Sí, pero ¿quién es el apóstol? ¿Ven el punto? Ya se ha metido como una doctrina en las iglesias, es un cáncer dentro de las iglesias. La Biblia enseña claramente que los únicos apóstoles que hubo son los que Jesucristo tuvo. ¿Por qué? Porque eran testigos de la resurrección de Cristo, que anduvieron con Cristo 3 años y lo conocieron personalmente. La excepción fue Pablo, que no anduvo esos 3 años, pero pasó 3 años en el desierto de Arabia aprendiendo con Cristo el Evangelio. Así que hoy no hay apóstoles. Otro enemigo camuflado, el último que voy a mencionar, las fuerzas de poder y maldad que hay en la tierra. Nosotros estamos luchando contra personas que se han vendido en carne y espíritu a Satanás. Ustedes han oído esa frase, le vendió el alma al diablo. Bueno, de eso estoy hablando. Brujas, hechiceras o hechiceros, perdón, también hay varones en eso. Espiritistas, psíquicos. Ay, mira, anda a consultar con una psíquica que tiene un puestito allí muy bonito en tal y tal parte. Ella te puede decir si ese muchacho te ama o no. Psíquicos, quirománticos, los que echan las cartas, los que leen las manos, santeros, chamanes, los que abren las revistas o ven en televisión a ver qué dice Walter Mercado en el horóscopo. Astrología y toda clase de engañadores que creen que tienen poderes especiales que vienen de parte de Dios.
Todos estos poderes existen, sí existen, pero vienen de parte de Satanás. Yo tengo un ejemplo. Mi mamá siempre fue una persona muy resentida. Por alguna razón de su crianza, ella siempre tenía un resentimiento interior. Alguien supo de esa debilidad de ella y en el lugar donde ella guardaba su ropa metieron un frasco con alguna cosa sucia ahí adentro y por años ella nunca se dio cuenta que eso estaba allí. Y la vida de mi mamá siempre fue una vida decaída, amargada, quejumbrosa, sin frutos, sin efectos de nada. Hay poder en esas cosas. Hay poder en esas cosas. Yo conozco gente de nuestra iglesia que ha consultado con esas personas y todavía no levantan la cabeza. Lo que te estoy diciendo, Satanás no es todopoderoso, pero es muy poderoso. Ten cuidado con estas cosas. Muy bien. Dice la Escritura, para resumir todo esto, nosotros luchamos contra fuerzas poderosas de este mundo. Y agrega, tenebroso. Es un mundo de tinieblas. Ok, sigamos hablando del soldado. El soldado de Cristo debe tener disciplina militar. Llamarnos soldados en la Biblia es más que una comparación. El cristiano comprometido a la obediencia por amor es un verdadero soldado de Cristo. Si usted dice, yo estoy comprometido con Cristo a la obediencia por amor a mi Señor, entonces usted está diciendo, yo soy un soldado de Jesucristo. Ahora, en tiempo del apóstol Pablo, la disciplina de los soldados romanos era sumamente rígida. Y Pablo dice, ningún soldado, está hablando del soldado común, se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. ¿Qué significaba no enredarse en aquel tiempo en los asuntos de la vida civil? Hoy puede ser otra cosa. En primer lugar, un soldado romano no podía ser casado. Tenía que ser célibe, porque debía dedicar su vida entera al ejército y no al hogar. No podía tener asuntos pendientes en el mundo. Tenía que separarse de la familia, separarse de sus bienes materiales, separarse de sus amigos y separarse de sus intereses en el mundo. Los soldados romanos eran lo que se llaman mercenarios, es decir, eran hombres reclutados con un sueldo. Usted no iba a pelear por amor a la patria, usted iba a pelear por amor al dinero, pero tenía que ser leal a esa patria. Muy importante esto. De hecho, usted lo puede ver en la Biblia. Cuando dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, en esa palabrita paga, usa una palabra en griego que dice soldada. La soldada, que es el equivalente en español al sueldo. Y soldada era lo que ganaba un soldado romano en aquellos años. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, igual que un soldado romano, la persona que vive en pecado tiene un sueldo y ese sueldo es la muerte eterna. Ahí está, un buen ejemplo en la Biblia. Ok. Por lo tanto, un soldado cristiano, ahora sí vamos al soldado cristiano, tiene que ser, repito, un discípulo comprometido a la obediencia por amor. Y según las palabras del apóstol Pablo, no hay nada más importante en la vida de un soldado cristiano que un servicio sacrificado a su Señor. Ay, no, hoy está muy oscuro, está el cielo gris, como que no está el ambiente para ir a la iglesia. Y las cobijitas ganaron tu batalla. Tú perdiste como soldado. El soldado se levanta y dice, no importa cómo es el clima, yo quiero estar con mis hermanos adorando a mi Señor. ¿Cuántas batallas perdemos nosotros cada fin de semana, cada domingo, cada día? Cuando no queremos leer la Escritura, cuando no oramos, cuando no
evangelizamos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Son batallas perdidas. Satanás está ganando en la guerra. Las exigencias para un soldado romano eran muy altas. La disciplina era severa. Tenían que entrenarse todos los días para la guerra. Y se entrenaban con armas, no con espaditas de palo, con armas reales. Las armas que un soldado romano llevaba eran muy pesadas. El domingo entrante vamos a describir eso. Cada soldado que iba a la guerra, además de las armas tan pesadas que llevaba, tenía que llevar una sierra de metal, un hacha, un pico, una correa de cuero bien larga, un gancho o un garfio y una ración de comida para 3 días. ¿Se imagina todo lo que pesaba eso? Y con eso pelear. Porque no eran balazos lo que mandaban, eran peleas cuerpo a cuerpo, de frente el uno con el otro. Mire, aún en nuestros días ser soldado no es fácil. Cuando Carlos Esteban, nuestro hijo, fue al ejército, su primer entrenamiento se llamaba boot camp, que es el campo de entrenamiento, tiene relación con las botas que se ponen ellos para caminar. Y el entrenamiento que les dieron en esas primeras semanas era tan estricto, porque tenían que quebrarles la voluntad para la obediencia, que esos muchachos tenían que levantarse a la hora en punto. Cuando sonaba la trompetita esa, ¿verdad?, de llamada de atención, el bugle call que llaman, ellos se tenían que levantar y tenían 15 minutos de tiempo para bañarse, para alistarse, para hacer la cama y estar en filas para que les pasaran revista. ¿Se imagina todo eso en 15 minutos? Les revisaban el uniforme, tenía que estar nítido, ni una sola arruga. Los zapatos limpios, los botones todo en su lugar, el cinturón bien puesto, las manos limpias, las uñas limpias, es decir, una revisión total. Y si fallaba alguno en la revisión, castigaban a todo el grupo. Entonces se imaginan los otros, no decían nada por culpa de ese otro. ¿Cuál era el castigo? No había desayuno. Y tenían que hacer push-ups y correr el doble de lo que corrían. Cuando hacían la cama tenía que quedar, pero tan talladita, que el sargento tomaba un penny y lo dejaba caer encima de la cama. Si el penny saltaba, la cama estaba bien hecha. Si el penny no saltaba y se quedaba allí en la cama solito, quitaban todas las sábanas de todas las camas y los ponían a hacer todas las camas otra vez. ¿Ve cómo les quiebran la voluntad y los enseñan a tener disciplina? Es que para nosotros ser cristianos lo hemos hecho muy fácil. Facilísimo. Ay, Dios sabe que hoy tengo pereza. Claro que Dios sabe, pero Dios no aplaude tu pereza. ¿Me estás entendiendo? No es como nosotros queremos. Yo tengo una pregunta. Cuando tú te entregaste a Cristo, recuerda ese día, cuando te entregaste a Cristo, ¿entendiste el llamado que el Señor te hizo? ¿O solamente te entregaste para recibir el ticket de la salvación? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Solamente te entregaste para eso? ¿Cuál fue tu decisión cuando te entregaste a Jesucristo? ¿Qué es lo que estabas pensando? ¿Qué es lo que estabas diciéndole a Dios ese día? Señor, yo quiero ir al cielo. Sí, está bien, quieres ir al cielo. Señor, yo quiero ser salvo. Sí, está bien, quieres ser salvo. Pero, ¿qué más había dentro de tu corazón en ese momento? ¿Qué más había? Mira, el asunto es servicio, 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 servicio. Y está en nuestra declaración de propósitos. Enviarlos a servir como Él sirvió. Cuando yo me entregué al Señor, yo empecé a predicar el mismo día. Me fui a la plaza de fútbol, caminé toda la plaza, cantidad de vueltas, nomás diciéndole a la gente, me entregué a Cristo, me entregué a Cristo, me entregué a Cristo. Yo no podía explicar qué era eso. Yo no podía entender ni bíblicamente ni teológicamente qué significaba eso.
pero yo sabía, algo pasó en mi corazón. Y ahí mismo me pusieron el apodo El Pastorcito. No sabían que estaban profetizando, ni yo tampoco. Pero tú lo haces con convicción, lo haces con corazón. En 1976 me invitaron a predicar una campaña en una iglesita que apenas se estaba formando en El Salvador, en la capital, en San Salvador. ¿Qué era? No me acuerdo la colonia. Miramonte, así se llamaba la iglesia Miramonte, en un garaje. Algunos de ustedes conocen a Toby, que tiene esa iglesia tan grande ahora en El Salvador. Él era uno de los pastores asistentes allí. Bruce Bell era el pastor. Prediqué esa campaña y me dice el pastor, ¿por qué el fin de semana no se lleva a los jóvenes para un campamento a Atitlán, en Guatemala? Pues vamos para allá. Allí hice un llamamiento para el ministerio, no para entregarse a Cristo, sino quienes querían ser pastores. Y 40 muchachos respondieron. Precisamente anoche en la graduación nuestra en la universidad, el predicador fue uno de esos 40 que decidieron seguir al Señor. Y le dije, ¿dónde están los otros muchachos? ¿Qué hacen? Me dice, todos son pastores. Algunos están aquí en Estados Unidos, otros están en El Salvador, pero todos los 40 son pastores. Si Dios te llama a servir, Dios respalda tu servicio. No tengas temor, anímate a servir, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, quiero decirte algo más también. Cuando tú te convertiste no fue asunto de conseguir un pasaje gratis para el cielo. Muchas veces eso es lo que nos han predicado, ¿verdad? Entréguese a Cristo y usted será salvo y usted va a ir al cielo cuando se muera. Eso es verdad, pero no es toda la verdad, es una parte muy linda de la verdad. Porque muchos piensan que ser cristiano es un asunto de confort, de placer, de bendiciones por docena, que no hay dolor, que no hay llanto, que no hay sacrificio. Sin embargo, acuérdate lo que Jesucristo hizo con los discípulos. Voy a leerte Mateo 16. Este es un pasaje que me encanta a mí en la Biblia. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Pedro no escuchó eso. Pedro escuchó que lo matarían, pero no escuchó que resucitaría. Posiblemente ni estaba en su mente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pero vean lo que dijo Jesús inmediatamente después. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Por qué esta conexión de dos pasajes tan raros? Cristo diciendo una cosa, Pedro diciendo otra, y luego Cristo termina con esta declaración. Póngase en el lugar de Pedro. Pedro ha oído a Jesús predicar sobre el reino de Dios. Los judíos tienen el reino de Dios algo así como qué sé yo, toda la experiencia que vivió Salomón con esplendor y gloria y todo esto. Para ellos el reino es algo lindo. Jesucristo les dice, no, el reino no es lindo, el reino es sufrimiento, el reino es dolor, el reino hay que arrebatarlo, los valientes lo arrebatan, los cobardes no.
Y Jesús dice, yo voy a establecer mi iglesia sobre la declaración que Pedro hizo, que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Pero antes de que eso pase, yo tengo que pasar por el proceso de la muerte, de la persecución, del sufrimiento, del dolor, de la pasión. Y Pedro se vuelve y le dice, Señor, de ninguna manera te puede acontecer eso. ¿Por qué? ¿Porque Pedro ama mucho a Jesús? No, Pedro no amaba a Jesús. Ya Jesús lo interrogó después cuando le dice, Pedro, ¿me amas como se ama a Dios? Hasta el sacrificio, hasta la entrega, hasta la muerte. Y Pedro le dice, no, Señor, yo te aprecio como un buen amigo. Pedro no amaba a Jesús. Entonces Pedro no le dice a Jesús que no le pase esto porque lo ama. Pedro le dice eso porque Pedro es egoísta. Señor, si a ti te matan, a nosotros nos matan y yo no me quiero morir. ¿Ve el punto? Hay que pensar cuando uno lee la Biblia, a ver por qué. Entonces viene Jesús y le dice, muchachos, especialmente a ti, Pedro, si alguno de ustedes de verdad, quiere ser mi seguidor, quiere ser mi discípulo, va a tener que dejar de vivir tan egoístamente como vives tú, Pedro, pensando solo en ti. Vas a tener que tomar la cruz todos los días como yo la voy a tomar también para morir en ella. Y entonces, así me puedes seguir. ¿Lo entiende ahora? ¿Ve qué fácil? Entonces, ¿por qué estos dos pasajes están juntos? Porque Cristo le está diciendo a Pedro y a todos los demás, aquí hay una lección de vida. Ser discípulo de Cristo es ser un soldado. Y alistarse como soldado implica batalla. Y batalla puede implicar muerte, dolor, sufrimiento. Te pueden cortar una pierna. Puedes terminar tus días en una silla de ruedas, como nuestros pobres veteranos terminan. Muy bien. Por eso, para terminar el versículo final con esto, soporta el sufrimiento juntamente conmigo como un buen soldado de Jesucristo. No hay uniformes, no tenemos un rifle ni una mochila, pero somos soldados de Jesucristo. Tenemos un enemigo terrible, pero tenemos un comandante en jefe que nunca ha sido derrotado y que cuando aparentemente fue derrotado, venció la muerte y se levantó de la tumba. El domingo entrante vamos a describir cuál es la armadura del soldado. En el mismo pasaje, estudien allí Efesios capítulo 6 y concéntrense todo lo que puedan en el verso 18, por favor. Efesios 6, 18. Que Dios les dé gracia y que esta semana los use como buenos soldados de Jesucristo. Amén.